Buenas tardes a todos. Tenemos hoy una sesión que se va a retransmitir por streaming, o sea que saludamos desde aquí también a las personas que nos deben estar viendo desde Internet, y recibimos en el Instituto Europeo para el Emprendimiento al profesor don José María de la Cuesta. Don José María de la Cuesta es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Mercantil, también es profesor extraordinario de la Universidad de Navarra, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y colabora en distintas publicaciones, y yo creo que es una de las personas de mayor prestigio dentro del campo del derecho comercial y derecho mercantil en España. Por eso para nosotros es un honor recibirle aquí hoy y esperamos que sea de interés de todos ustedes la conversación que vamos a mantener con él. Bueno, muchas gracias ante todo, Jorge, y muchas gracias al Instituto por haberme invitado y estar aquí con ustedes. Profesor de la Cuesta, el tema que nos había anunciado que íbamos a tratar hoy es el tema de la libertad. Yo quería empezar haciéndole pues una pregunta. ¿Cuál cree usted que es la consideración en España del empresario y qué importancia tiene la libertad dentro del papel del empresario en España? Lo más deficitario en la vida de los hombres es el concepto del derecho y el vivir con arreglo al derecho, porque el derecho es el sostén de nuestra libertad. La libertad, naturalmente, que va unida al conocimiento, a la posibilidad y al efectivo y real conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto que nos hace responsables de nuestros actos. Y de una proyección de la vida humana muy central es precisamente la de la empresa, la del empresario. Porque en el fondo la acción empresarial es la acción humana por excelencia, porque es la acción de libertad, la acción creativa, la acción espontánea. La palabra empresa siempre ha designado, no se ha reducido nunca, no nunca, pero especialmente no se ha reducido en los términos clásicos al ámbito económico, ¿verdad? Pero a mí me choca que hoy día este afán por enseñar emprendimiento, no digo en estos centros, que es otra cosa completamente distinta, me refiero a los niños, el saber si ocupa lugar. Lo que tiene que aprender el niño es a ser niño. Resulta que su acción es una acción emprendedora, por definición, que previamente a los niños, hoy día les hemos arrasado desde que nacen su condición de hombres. ¿Y por qué les hemos arrasado? Pues porque nos han arrasado previamente a nosotros la responsabilidad, nos han desresponsabilizado de nuestra propia acción. España es uno de los países europeos, probablemente el que menos aprecio tiene por los empresarios. Es el que más desconfía del empresario. Que lo empresarial es como algo que se adhiere al hombre a... No, pero deje usted al hombre que actúe, porque la acción del hombre es acción empresaria. ¿Y la acción humana qué es? La que nos ha enseñado von Mises en la praxeología, ¿verdad? El que todos, en cualquier acto de nuestra vida, tratamos de hacer lo posible o tener el mayor provecho con el menor recurso de medios. Auténticamente definitorio de la acción empresarial es la chispa de invención. No se agotan los recursos. Es mentira aquello que nos enseñaba. Me acuerdo yo cuando empezaba de profesor en la facultad, la creatividad y la confianza, la evidente. Por lo tanto, la acción empresarial es una acción además generosa, esencialmente generosa para el género humano. Porque es la acción innovadora, es la acción que inventa recursos, que los acerca a los que lo necesitamos y lo tendríamos, que permite la división del trabajo
de que cada uno con arreglo a sus actitudes y a sus propiedades puede desarrollar mejor unas cosas que otras, y gracias al intercambio libre de los contratos podemos dedicarnos cada uno a nuestro juego. El empresario egoísta, el empresario que no piensa más que en su beneficio, el empresario... ¿Pero qué invención es esa? El empresario es esencial, el acto empresarial es el acto servicial por antonomasia. El gran empresario, esos 40, esos que estamos todos pensando en ellos, en España, ¿verdad? Esos que sabemos todos quiénes son 4. Esos es que pertenecen al mismo género de los políticos, que por definición son unos parásitos. La gente se cree que de verdad el mercado es un tío con barba y una señora despampanante. El mercado es un ente ideal, es un locus, en donde se hacen presentes las necesidades más o menos de los hombres y las posibilidades que existe de satisfacerlas. Para que haya mercado, no interviene, la palabra exacta, no interviene en las operaciones propias de ese mercado el Estado. Tiene que regularse el buen funcionamiento del mercado, no intervenir como un agente en el mercado. Puede por anticipado decidirse que es malo que se concentre la empresa A con la empresa B, pero si seguramente eso es por las sinergias, ofrecerán su producto a mejor precio, en mejores condiciones, que antes de concentrarse. ¿Por quién es usted para prohibirlo? Libertad de mercado y libertad emprendedora. Naturalmente con todas las instituciones propias que son la propiedad, que no es un robo, no, como decía aquel loco, no es un robo. Lo que se nos roba por el Estado, eso sí que es un robo. La propiedad no es ningún robo. Y la libertad de mercado, en el que actúa necesariamente el empresario. Por lo tanto, por cierto, quiero subrayarles una injusticia que a mí también me subleva, supongo que a ustedes también, achacar todo lo que pasa de malo al mercado. Pero diga usted, pero si no le dejan funcionar. Pero ¿cómo obtienen ustedes la avilantez de echar responsabilidades y culpas al mercado para más regulación? Si precisamente estamos legitimados para pensar que lo que ha causado los males es la regulación que hay. Tiene usted publicado muchas veces un concepto que a mí me gustaría que dentro de su discurso, pues que si es posible que nos lo desarrolle un poco. Y es el tema del deber de abstención del Estado. ¿Perdón? Del deber de abstención del Estado respecto a la función empresarial. Es que realmente es patético lo que estamos viviendo. En todos los países, porque hasta Obama, que estoy así que ya en la paz de los sepulcros, creo, ha sido reelegido, que se dice pronto. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente. Pero, ¿de verdad cree usted que son derechos? El derecho no tiene que ver con la justicia, pero en un ámbito objetivo puramente. El derecho no tiene que llevar a la gente al cielo con la Guardia Civil. No es misión del derecho que la gente se salve. Desde luego, lo que no puede hacer el derecho es impedir que el hombre que quiera salvarse pueda salvarse. Que en cambio se impide. Por ejemplo, cómo se entiende y se practica el derecho a la libertad religiosa. Esto tiene de Estado de Derecho lo que yo de obispo de Tui. Otra invención, al que también ya hemos dado un nombre, los budas, el de la legislación transversal.
de la legislación transversal. Ya está todo resuelto. Si usted me dice a mí que esto es una legislación transversal, hombre, ¿por qué no me lo ha dicho antes? Claro, hombre, sí, está clarísimo. La legislación transversal quiere decir que la ley de acompañamiento de los presupuestos de todos los años, de todos los 28 de diciembre, como ley de inocentes, se modifican hasta centenares de leyes de primera magnitud, como por ejemplo la ley de sociedades de capitales, las leyes, la ley concursal, etcétera, etcétera, sin contar ya las tributarias, las administrativas. Centenares, no es broma, centenares, en la ley de presupuesto. Esa monstruosidad ha sido sacramentada, cómo no, por ese llamado Tribunal Constitucional. Porque es que, dada la complejidad de los tiempos modernos, es imposible privarse del remedio que otorga la transversalidad de la legislación. Ahora aprendan ustedes el derecho. O paguen un asesor que les tenga al día de la transversalidad y la motorización y todo. En todo caso, de este modo, mediante la intervención, mediante la preocupación por la salud pulmonar mía, y por que mis hijos no sean peodos, o porque no tener un nietecito obeso, es decir, por grandes pecados como estos, pues se tienen que ocupar el Estado. Ojo, si al 43% ese le preguntamos si se tiene que preocupar, dice que sí. Eso es terrible. Eso es terrible. Necesitamos al derecho, que nos da la referencia de la propiedad para el cuidado de las cosas nuestras y de que como los demás van a cuidar las suyas, de todas las cosas. El derecho privado efectivamente era fundamentalmente derecho de familia, patrimonio, sucesiones y el patrimonio civil y mercantil. O sea, eran derecho civil y derecho mercantil. Y en el derecho público había una cosa que se llamaba derecho político, que no existe. Ahora se llama derecho constitucional, significativo, ¿verdad? Derecho constitucional. O sea, desde el principio, texto, y a saberte lo que dice el texto. No a conocer las formas las formas políticas de la relación, que es lo que a mí y a Emilio nos han enseñado, gracias a Dios, desde pequeño. Ahora, bueno, el derecho mercantil, usted, es un derecho económico, sabe usted, porque en el fondo ya el empresario no solo se le aplican las normas de los contratos de distribución o de los contratos de franchising, los contratos de renting o leasing, los contratos financieros. No, claro, porque se le presenta el problema de la regulación de su actividad. Es decir, ya empezamos por los derechos regulatorios. Por lo tanto, es mucho más heroico ser empresario en estas condiciones. Pero desde luego yo os estimulo a que no nos aguantemos ya ni un minuto. Muchas gracias, profesor de la Cuesta. Después de la conferencia, del discurso, de los pensamientos encadenados del profesor de la Cuesta, vamos a abrir luego un pequeño, porque la hora ya es avanzada, un breve turno de preguntas. Yo quería muy brevemente resumir. Don José María de la Cuesta nos ha elogiado la función empresarial, ha criticado la intervención del Estado en la economía, ha hecho un elogio de la libre competencia, ha hecho una crítica de la regulación, de la sobreregulación, de la legislación motorizada, de la llamada legislación transversal. Ha hablado de los derechos humanos o ha arremetido contra determinadas generaciones de los derechos humanos como excusa de la intervención, nos dice que son los derechos humanos. Y por último, yo quería quedarme con una frase del profesor de la Cuesta: el hombre es un ser necesitado, la mejor protección del hombre es la libertad.